¿Alguna vez habéis tenido la sensación de que hay algo que todo el mundo sabe que es bueno, pero luego no se valora tanto como a otra cosa que se sabe que es una mierda? Vamos, seguro que te ha pasado. Es como esa hamburguesa que lleva una carne madurada durante 2 años, que tiene los mejores ingredientes que hayas probado en tu vida y que además cada bocado que le das te suma más y más felicidad en tu vida. Pero luego, a fin de cuentas, no hay nada como la Whopper. O espérate que te pongo otro ejemplo, como esa chica que ha dado con un tipo maravilloso, gentil, agradable, buena persona y que la quiere por ser tal y como es, pero se va con el perfil de tío que tiene toda la pinta de que le va a hacer caer en una depresión y dejarla un trauma para toda su vida. Pero aún así lo prefiere antes. ¿Por qué? Bueno, es fácil. La Tierra está llena de retrasados. Y aquí, en YouTube, pasa lo mismo. Por ejemplo, ¿me podéis explicar por qué este vídeo de mi canal, a nivel de guión y edición de vídeo, está increíblemente bien hecho y solo tiene 257 visitas? Vamos, una mierda, pero en cambio está este otro vídeo de aquí en el que el audio está horrible, la edición es bastante mediocre y está infestado de errores argumentales por todos lados. Pero aún así, es el vídeo más visto de mi canal, di que sí. En fin, esto me hace pensar en que mi público principal son todos... ¿cómo decirlo? ¡retrasados! ¡Ey! Y no me juzguéis, que te lo dice otro que también lo es. Sí, soy ese tipo de persona al que le gusta la pizza con piña. Sí, ¿qué pasa? En fin, y como ya he comentado antes que hay retrasados por todas partes, en la industria del videojuego en especial es donde más retrasados hay. Y hoy, en este vídeo, veremos todas esas situaciones que nos hacen ver que no hay vuelta atrás y que estamos rodeados de verdaderos retrasados de manual, a los que les gusta jugar a jueguicos de ordenador y esas cosas. Y para empezar a explicar por qué la industria del videojuego está infestada de retrasados, es el LoL. Sí, sin ningún tipo de introducción, el LoL a secas es ese juego que sabes que no te va a aportar nada en tu vida, que solo te va a traer desgracias. Es ese juego en el que vas a ser más manco jugando al juego, que solo vas a perder y perder y perder partidas, siendo un eterno bronce de mierda. Pero aún así, y sabiendo todo eso, 4,2 millones de jugadores juegan diariamente al puto LoL. Y también existe una media de jugadores simultáneos de 1,3 millones. Es espectacular, ¿verdad? Pero es que esto no se queda solo aquí, así que no os vayáis, que tengo más para vosotros. En 2018 salieron al mercado 2 juegos que tenían todas las papeletas de ganar el GOTY ese mismo año. Uno fue el Red Dead Redemption 2, juego de mundo abierto que revolucionó el género de los mundos abiertos justo en un momento en donde el género estaba más quemado que el puto motor gráfico de Bethesda. Además, fue un juego enorme, con una calidad gráfica y una precisión en sus detalles impresionante. Si es que los putos cojones de un caballo reaccionaban a la temperatura del entorno. ¿Qué más detalles le puedes meter a un juego? ¡Ey! Y no solo se queda aquí. Fue un juego que nos trajo a uno de los personajes mejor escritos, por no decir el mejor de los videojuegos, que es Arthur Morgan, y que por cierto tengo un vídeo en el canal dedicado a él. Pero además de Arthur Morgan, hay una serie de personajes impresionantes con sus cosas buenas y malas y con diferentes motivaciones personales, rodeados por un mundo que con su espectacular ambientación te hacía teletransportarte a esa época de los últimos días de los forajidos en el viejo oeste. Juego que además dejaba la guinda del pastel con una narrativa
y un final digno de las mejores historias de películas o libros mejor contadas de todos los tiempos. Y después de toda esta chapa que te he dado, ¿sabes quién ganó el GOTY? Un calvo barbudo que no sabe ni criar al tonto de los cojones de su hijo, que además tiene toda la pinta de que le gusta el Fortnite. Si es que qué panda de retrasados. Pero bueno, a pesar de todo, aún esto tiene un pase porque God of War fue realmente un juegazo y en parte se merecía el GOTY. Pero con esto sí que no puedo. Y es que Microsoft, sí, la misma empresa que no deja de comprar todas las buenas empresas que tiene esta industria y posteriormente cerrarlas, sino que sin tener suficiente con eso, hace poco nos enteramos de que Microsoft hace escasos días había cerrado Arkane Studios y Tango Games. Sí, la misma empresa que consiguió darle a Microsoft el mejor juego de sus últimos 10 años. Dicho por ellos mismos de que estaban muy contentos con la acogida de este título. Pero va, se la suda todo, a cerrar las dos pocas empresas medio decentes que tenían y a tomar por culo, ¿no? Solo porque quieren centrar esfuerzos en títulos como los Call of Duty que llevan años estancados y haciendo todo lo contrario a lo que sus propios fans piden. Y también que quieren centrar esfuerzos en franquicias como Fallout y Elder Scrolls que están muy bien, pero dime tú qué van a hacer con un motor gráfico que tiene 20 años y no para de dar problemas. Ya que para jugar al puto Fallout New Vegas, que lleva 13 años en la industria y necesitas una putísima nave espacial para moverlo medio decente, no me jodas. En fin, si es que también los propios desarrolladores son retrasados en esta industria. Pero, ey, que todavía hay más. Hay mucho más. Como decía Aladdin... Estos sinvergüenzas llevan estancados con la misma fórmula de los juegos que le dieron el éxito que tienen hoy en día. Y cada año esa misma fórmula la van empeorando y haciéndola peor, con juegos cada vez más mediocres. Ah, y todavía tienen la excusa de decir que aún no están acostumbrados al hardware de la Nintendo Switch. Spoiler, llevan más de 7 años trabajando con la Nintendo Switch. ¿Pero seréis una panda de sinvergüenzas? No, si todavía con la Nintendo Switch 2 me haréis otra pedazo de mierda de videojuego más y me pondréis la misma excusa. Pero es que lo peor no es esto. Lo peor es que cada juego que lanzan es más exitoso y arrasa aún más en ventas. Es que ya no sé quién es más retrasado, si los que lo hacen o los que lo compran. ¿Qué miras? Para nada yo no he dejado de comprar sus juegos sabiendo que son una mierda. No, claro que no. Y ya para acabar, porque si sigo soltando factos me van a tener que cerrar el canal. La guinda del pastel está con todos aquellos casos de juegos que por querer sacar putos DLCs innecesarios sacan un juego incompleto y malo que con los DLCs sería mucho mejor videojuego. Pero no, claro, ¿cómo vamos a lanzar un juego completo? Venga, a recortar contenido y hacer que un juego sea una mierda para después sacar el contenido recortado como DLC. Y que además no te lo compre nadie porque tu juego es una mierda. Espera, que la gente compra los DLCs, compran skins y todas esas paranoias. Y además dejándose una pasta. ¡Panda de retras! Bueno, en fin, y como el dicho dice, si no puedes con ellos, únete a ellos, ¿no? ¡Tú eras el elegido! El que destruiría a los Sith, no el que se uniría a ellos. El que vendría a traer el equilibrio a la fuerza, no a hundirla en la oscuridad. Fin. I like good pussy and I like good trees. Smoke so much weed you wouldn't believe. And I get
get more ass than a toilet seat. 3 to the 1, from the 1 to the 3. I met a bad bitch last night in the D. Let me tell you how I made her leave with me. Conversation and